Buenos días, doctor César. De acuerdo al avance del curso que hemos tenido, nos tocó hacer parte del curso la crítica respecto a la película que nos dio a conocer para verlo y hacer, vuelvo a repetir las críticas sobre Pantaleón y las visitadoras. Al hacer el verificar la película, eh, tuve muchas cosas que estuve viendo para mi desarrollo personal. Como es sabido, la película lo hemos visto, no estamos hablando de la película, sino de las gestiones que se están haciendo dentro de esa película, un gerente, cómo debe desempeñarse. Entonces, para eso he estado viendo muy de cerca y está haciendo la crítica, el análisis. Entonces, mencionaré en primer lugar el, los, el ejército peruano, que es una organización castrense que está regido por coroneles, capitanes, comandantes. Entonces, tiene una organización rígida. Entonces, para eso mencionan que las actividades que estaban haciendo o las funciones que estaban haciendo el ejército peruano en Iquitos estaba desarrollándose mal, porque el personal que estaba allá al mando por un comandante siempre tenía quejas y las quejas de la población en general de ese lugar. Entonces, ¿qué pasa? Las señoritas que vivían en ese lugar eran violados por los soldados. ¿Por qué? ¿Por qué quiero decir esto? Porque la situación que pasa cada ser humano en cuanto a los varones en un clima cálido, por ende, siempre se ve de que ese lugar es más o menos de que empiezan a tener las necesidades sexuales. Entonces, al no poder tener de repente, como eran jóvenes, una pareja, entonces empezaron a hacer las violaciones de los chicos. Por eso, ahora yo relaciono ese lugar, Iquitos o Loreto, ¿no? Loreto, Pucallpa, por toda esa zona, en este momento están pasando las cosas en cuanto a esta enfermedad, es que el coronavirus está siendo azotado de esa enfermedad allí. Entonces yo relaciono esto también, es cierto, las enfermedades son fuertes allá y hay muchos muertos. Entonces yo puedo decir, cuando sucede esa situación, no sabían qué hacer, cómo van a manejar este sistema los militares. Entonces para ellos vieron una selección de personal que nosotros siendo profesionales en el área, en lo que estamos estudiando para ser gerentes, entonces hacen una verificación exhaustiva, que le hemos tocado este tema nosotros en el curso, en elegir un personal del área de recursos humanos, de entre todos los militares, quién puede cubrir ese puesto allá para solucionar los problemas que están sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Hacen la revisión y mencionan los comandantes en Lima, ¿no? Hemos escogido a una persona. Mira, cuando nosotros vemos un currículum vitae, sabemos, solamente mirando todas lo que durante su tiempo de estudio y la vivencia, la habían investigado y decía que era una persona. Habían escogido, perdón, al señor Pantaleón, ¿no? Para que sea que vaya allá. Entonces, en ahí menciona en su currículo que era una persona que tenía buenos hábitos, no fumaba, no tomaba y conocía bastante de la administración, la economía, las matemáticas. Y en todos los años que estaba estudiando, durante los 4 años, él todo el tiempo izaba la bandera. Entonces, todas esas que se ha ganado, todo ese elogio que se ha ganado durante su vida profesional para ser un militar, les dieron la facultad a esas autoridades que él era apto para que vaya allí, sabiendo que él era un hombre culto, tenía su esposa, no era mujeriego, decía. Entonces esas cosas le ha dado, lo han visto desde ese punto de vista, que él puede ser bueno para hacer allá de repente cambiar la situación que está sucediendo en Iquitos. Entonces, muy bien, el joven va, ¿no?
y se presenta a la máxima autoridad en Iquitos y el Señor decía, yo no sé qué harás, ¿no? Entonces, sabiendo de que en ese lugar, en ese pueblo, como es un pueblo chico, dice, infierno grande, hay que tener cuidado. Nosotros tenemos que saber también trabajar en diferentes sitios, no porque yo trabajo en una ciudad grande y en una ciudad pequeña voy a ser como es allí, ¿no? Entonces, de repente, ese joven no le tomó, ese militar no lo tomó de esa forma, todavía no estamos haciendo eso, pero estoy dando como una introducción. Entonces, y sabiendo que había un comunicador social que estaba, y todo comunicador lo vemos siempre eso, siempre chantajean cuando las cosas están saliendo mal o algo ven, algo porque cuando él va a ser al mando, se va a ver qué es lo que va a cometer. Entonces, ese comunicador siempre estaba informando, diciendo ¿no? a la población de que está viendo esos problemas que los soldados están haciendo las violaciones a las jovencitas y había ese problema grande. Entonces el padre, como militar que era también, estaba muy preocupado. Entonces le dieron esa labor que haga el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Y él no sabía cómo empezar, jamás había estado en ese mundo. Entonces yo veo de que ese Señor tiene que pensar como un empresario, un gerente. ¿Para qué? Para que tome las decisiones. En primer lugar, yo como gerente, y he visto en la película cómo la ha tomado así, y lo voy a decir en la forma de cómo se debe hacer la creación de una empresa para solucionar un problema. Entonces, ¿qué hizo? ¿No? Entonces pensó, tuvo la idea, buscó un lugar, entonces se contactó con una señora que tenía a cargo de muchas señoritas que trabajaba en esos antros. Entonces le dieron, ¿no? Una información, fue a entrevistarse y le dijo, ¿no? Si pudiera haber señoritas que me des para que yo... La idea era eso, ¿no? Yo soluciono ese problema trayendo señoritas y no que vayan esos soldados a hacer esos actos impuros contra las jovencitas que eran menores de edad de repente en ese pueblo. Entonces, llevando personas que conocen desde, porque el ser trabajadora social tampoco es pecado, es aceptado en nuestro país. Entonces, teniendo las reglas bien, ¿no? Ordenadas y como una empresa constituida con las señoritas que tiene su control, etcétera, ya todo eso había organizado. Entonces, y dijo, ¿no? Yo soy el gerente, tengo mi área de recursos humanos, que era la señora que proveía a las señoritas, y había otro colega de él, que era el logístico, que armaba todo ese ambiente donde los militares vayan, que habían adecuado sitios o camas, ¿no? Para que vayan y sus actos empiecen a hacer. Dicho sea de paso, cuando empieza a hacer así eso, entonces decía, 2 minutos, pasó. Tanto era la necesidad de esos jóvenes que tenían, que no duraron los 2 minutos así en su acto sexual, porque estaban muy angustiados. Entonces, siempre un ser humano, siempre es hecho de pareja. Entonces, cuando le dieron esa facultad, que había formado eso, le estaba yendo todo bien esa empresa. Entonces, entonces ¿qué pasa? Le salió todo bien. Cero violaciones. Excelente. La empresa que formó salió Pero ¿qué hubo? Hubo críticas después, porque eso no es aceptable en la sociedad. Entonces el comunicador empezó a chantajearle, ¿no? Como había dicho en un comienzo, empezó a chantajear y le pidió plata. ¿Qué pasa? No le hizo caso, le salió de que este gerente cometió un error con una de las visitadoras. Lo llamaban a las chicas de ese mundo las visitadoras. Entonces eran vestidas todo rojo y también la forma de vestir le daba esa forma de ser ellos el trabajo que hacían. Entonces, ¿cómo se llama? Se involucró con una de las visitadoras. Entonces, ¿qué pasa? Le sacó el comunicador. Y entonces, al enterarse las grandes autoridades, y ha sido público, un escándalo entre entonces, entre la población nacional, local, ¿qué hicieron? Tomaron la decisión de retirarle al señor, ¿no? A este capitán, que era muy bueno, pero cometió un error. Entonces, sobre eso todavía le dice, ¿sabes qué? Tú pide de baja y te vas. Él no quiso, pero su situación personal de él y la forma que ha organizado le ha salido bien. Entonces dijo, ya que me van a retirar de ese lugar, yo no quiero retirarme de la humildad, siempre estoy al mando de un jefe, yo no podía hacer yo solo algo. ¿Por qué? Porque yo siempre me debo a un jefe.
Y entonces, sobre llorando, dijo, me quiero quedar. Entonces, ahí las más autoridades le castigaron. Y le dijeron, está bien, tú sigue, pero te vamos a mandar a un sitio lejano donde de repente vas a hacer, en ese sitio, un castigo es mandarle a un sitio a una altura más de 4.000 metros sobre el nivel neval. Entonces le mandaron, y él gustoso aceptó porque sabía lo que había hecho. Estaba yendo bien, pero cometió el error. Entonces, esas cosas nosotros como seres humanos debemos saber también. De repente no exceder muchas cosas. Debemos saber trabajar, debemos saber organizar para no cometer errores estratégicamente hasta donde se puede estar bien, hacer las cosas. Entonces, si una función que te dan y lo cumples y en algo erras, te castigan, pero ese señor tuvo la voluntad de irse a ese lugar más alejado y cumplió su condena, pero muy contento, muy tranquilo, porque había hecho algo bien. Entonces, ahí quedaría todo. Eso es todo y muchísimas gracias. Hasta